Tercera ley de Newton. Conocida como la ley de acción y reacción. Se llama acción y reacción. ¿Ok? Y el señor Newton dice que a toda fuerza siempre corresponde otra fuerza que es de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? A toda fuerza siempre existe, o para toda fuerza, para toda fuerza, siempre existe otra fuerza que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Eso quiere decir que la existencia de una fuerza nunca queda sola. Siempre va a existir una fuerza que está oponiéndose a esa fuerza. ¿Ok? Por eso, o eso nos explica muchos fenómenos. Cuando nosotros golpeamos una superficie, si nosotros golpeamos una superficie, esa superficie a la vez nos está generando un golpe a nosotros. ¿Ok? Cuando tenemos, por ejemplo, el caso del imán, nosotros consideramos siempre que el imán es el que le realiza fuerza digamos que al objeto, pero también ocurre que el objeto le está haciendo una fuerza al imán, ¿ok? Siempre esas fuerzas van a ir en parejas. Nosotros tenemos la situación de un objeto reposando sobre una superficie. Ya habíamos dicho que la superficie le genera una fuerza dirigida hacia arriba al objeto, que es la que llamamos normal. Pues a su vez, ese cuerpo también le ejerce una normal a la superficie, ¿ok? Y siempre van en sentido contrario. Siempre esas fuerzas van en sentido contrario. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo se utiliza el remado? Cuando nosotros remamos, vamos en un barco y estamos remando, pues nosotros le hacemos una fuerza con la pala, pues nosotros le estamos haciendo una fuerza al agua, ¿cierto? Y el agua a su vez nos hace una fuerza a nosotros. O sea que esa fuerza que el agua nos hace a nosotros es lo que nos permite desplazarnos, ¿sí? Por eso, gracias a esa fuerza que nos ejerce el agua, entonces nosotros nos podemos desplazar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. También vamos a ver, y esto lo vamos a aplicar el próximo año, por ejemplo, cuando veamos fuerza entre cargas eléctricas. Resulta que nosotros tenemos dos cargas eléctricas. Ya ustedes por alguna noción sabrán que existen cargas positivas y cargas negativas. Entonces, la fuerza que una carga positiva le realiza a una carga negativa, que es una fuerza siempre de atracción. Entonces, aquí yo digo la fuerza, llamemos la fuerza que la carga positiva le realiza a la carga negativa, es igual a la fuerza que la carga negativa realiza a la carga positiva. Pero recordamos que siempre es en sentido contrario. ¿Listo? Eso siempre va a ocurrir. Otra situación, cuando nosotros estamos, si este es el, uf, qué bonito globo, si nosotros estamos consideramos el planeta, ¿cierto? Sabemos que el planeta nos realiza una fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza que nos realiza, la fuerza de atracción que nos realiza el planeta? ¿Cómo se llama esa fuerza? Gravedad. ¿Perdón? Gravedad. No, gravedad no.
¿Cómo llamamos esa fuerza que nosotros siempre pintamos hacia abajo? El peso. Peso. Sí, exacto, el peso. Entonces, significa que la Tierra nos ejerce una fuerza a nosotros, que es el famoso peso, y eso significa que nosotros también le ejercemos una fuerza a la Tierra. ¿Ok? Siempre van a ocurrir ese par de fuerzas. Ahora, ¿por qué será que nosotros sí caemos mientras que la Tierra no sube? Es decir, si nosotros estamos por aquí en una posición elevados de la Tierra, nosotros tendemos a caer. ¿Por qué será más bien que la Tierra no sube? ¿Por qué será eso? ¿Qué opinan ustedes? Si la fuerza al fin y al cabo es la misma, ¿por qué será que nosotros sí caemos mientras que la Tierra no sube? Pues que la Tierra tiene como mucho más masa y mucho más peso que un humano, y pues sería mucho más difícil de mover, pienso yo. Ok, sí, por ahí la cosa está. Profe, Y es que las leyes de Newton están relacionadas todas entre sí. Efectivamente, el señor Newton dice en su segunda ley que cuando existe una fuerza se produce una aceleración. Y él decía que esa aceleración era directamente proporcional a la fuerza, pero la aceleración era inversamente proporcional a la masa. O sea que a mayor masa, menor movimiento. Como efectivamente la Tierra tiene muchísima más masa comparada con la nuestra, significa que es más fácil que nosotros nos movamos a que la Tierra se mueva. Por eso es que nosotros sí caemos y la Tierra no sube. ¿Ok? Ya sabemos, por la misma segunda ley de Newton, que dice que esa aceleración, que habíamos dicho entonces que esa aceleración se refería a movimiento, entonces hay más movimiento con nosotros que tenemos mucha menos masa que la Tierra que tiene más masa. ¿Listo? Inicialmente, la primera parte que nosotros estudiamos de dinámica, pues aplican las dos primeras leyes de Newton. ¿Listo? Cuando veamos otros temas, por allá cuando veamos algo de impulso, veamos algo de choques, entonces realmente vamos a estar aplicando la tercera ley de Newton, ¿sí? Imaginémonos choques cuando dos cuerpos interactúan, ¿cierto? Entonces estamos viendo que un cuerpo está transfiriendo algún tipo de movimiento al otro cuerpo cuando entra en el choque y ahí vamos a ver o vamos a aplicar lo que va a ser la tercera ley de Newton, ¿ok? Cuando también tenemos impulso o cuando vemos un objeto que rebota contra el piso, ¿sí? Ahí entonces estaremos nuevamente aplicando tercera ley de Newton, porque así como el cuerpo que cae le ejerce una fuerza al piso, a su vez el piso le estará ejerciendo una fuerza al objeto para que él pueda volver a subir, es decir, cuando se presenta el rebote. ¿Ok? Como les digo, por ahora, lo que vamos a hacer es aplicación de la primera y segunda ley de Newton. Vamos a ver un primer ejercicio bastante simple para que empecemos con ese procedimiento. Tenemos entonces un objeto que se desliza sobre una superficie que es jalado, ¿sí? Digamos que una persona aquí está jalando ese objeto a través de una cuerda. ¿Listo? Y me dice que la persona mueve el objeto, la persona mueve el objeto con velocidad constante. La pregunta es calcular la fuerza realizada por la persona.
¿Listo? Y vamos a dar algunas condiciones. Que la masa del cuerpo es de 10 kilogramos y que la superficie presenta un coeficiente de fricción de 0,8. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que hacemos es plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo que el diagrama de cuerpo libre no es otra cosa que un dibujo donde representamos las fuerzas que se están aplicando sobre el objeto. ¿Ok? La primera fuerza que siempre pintamos, el peso. Tendríamos la normal. Normal. Tendríamos la fuerza de rozamiento. Y tendríamos la tensión generada por la fuerza o por la persona que está aplicando la fuerza. Ahí tendríamos entonces nuestras 4 fuerzas, ¿sí? Y lo siguiente que hacemos es plantear las sumatorias. Entonces, para poder plantear sumatorias, pues tenemos que colocar un marco de referencia, ¿cierto? En el sentido X y en el sentido de Y. Tendríamos el sentido vertical y aquí tendríamos el sentido horizontal. Y vuelvo y repito, empezamos con las sumatorias de fuerza. Entonces, sumatoria de fuerzas en sentido vertical. Tendríamos la normal, que es positiva, y tendríamos el peso, que es negativo. ¿Ok? Y aquí, entonces, recordamos que lo que tengo que establecer es qué ley de Newton voy a aplicar. Si voy a aplicar la primera ley o aplico la segunda ley. En este caso, ¿el cuerpo verticalmente se está moviendo o no se mueve? Eh, Verticalmente. No, señor. De arriba hacia abajo el cuerpo no se está moviendo, ¿cierto? En este sentido el cuerpo no se mueve, por lo tanto aplicamos primera ley de Newton. Primera ley de Newton indica que esa sumatoria nos tiene que dar cero. ¿Ok? De aquí podemos entonces despejar el peso que está restando, lo puedo pasar al otro lado y me quedaría positivo. Y ahora sencillamente reemplazamos para poder calcular el valor del peso. El peso, ¿recuerdan cómo se calcula? Masa por gravedad. Masa por gravedad, correcto. Y reemplazamos. Masa, que son 10. En nuestro problema la masa vale 10. Y la gravedad, que vale 9,8. Por lo tanto, también podemos decir que la normal vale 98. ¿En qué unidades se dan las fuerzas? Newton. En newtons. Por lo tanto, la normal es de 98 newtons. Con eso terminamos entonces las sumatorias en sentido vertical y ahora vamos a las sumatorias en sentido horizontal. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama la fuerza T? Tensión. Ah, ok, vale. Entonces, para las sumatorias horizontales efectivamente tendríamos la tensión que está dirigida hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Y tendríamos la fuerza de rozamiento, que es negativa porque está dirigida hacia la izquierda. Ahora, no hay más fuerza, ¿cierto? Esa sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar esa fuerza? Otra vez, recuerden, siempre tengo que pensar primera ley o segunda ley. Vamos a recordar aquí. Primera ley, ¿cuándo la aplico? Cuando
el objeto queda en reposo, es decir, no hay movimiento. Ojo, pero cuando yo digo reposo o que no hay movimiento es en el sentido de esa sumatoria. Reposo en el sentido de la sumatoria. O velocidad constante. Velocidad, Profe, entonces sería cero también, ¿no? claro. Y en ese caso, nosotros siempre decimos que las sumatorias de fuerzas nos tienen que dar cero. Y la segunda ley, entonces, habla de movimiento acelerado. Movimiento acelerado. Y en ese caso decimos que la sumatoria de fuerzas tiene que dar masa por aceleración. ¿Ok? En este caso, entonces, como en el mismo enunciado dice que se mueve con velocidad constante, significa que tengo que aplicar primera ley. Sumatoria me tiene que dar cero. ¿Listo? Otra vez empezamos a despejar y entonces la fuerza de rozamiento que está negativa pasaría al otro lado positiva y reemplazamos cómo es que se calcula. La tensión no tiene una forma de calcularse, pero la fuerza de rozamiento sí. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? ¿Cómo es? Mu multiplicado, Mu por normal, ¿no? mu multiplicado por la normal. Entonces la tensión sería mu, que vale, aquí en el enunciado, vale 0.8 multiplicado por la normal que nos dio en el cálculo anterior 98. Y eso nos daría 78, 78.4. 78,4 newtons. ¿Listo? Y con eso terminamos el ejercicio. En el mismo problema, entonces me dice que si la persona aumenta la fuerza a 120 newtons, calcular. Primero, la aceleración, Dios, aceleración generada. Y la segunda pregunta, si tiene que recorrer 50 metros, ¿en cuánto tiempo lo hará? Para la segunda pregunta, de una vez me anticipo. Recordamos que ese concepto de tiempo no hace parte del concepto de dinámica, ¿ok? Es decir, del concepto de fuerzas. Nosotros utilizamos la aceleración para poder hallar ese tiempo. El tiempo, recuerden que es un concepto de cinemática, ¿ok? Profesor, ¿cuándo lo vimos? Primer periodo, ecuaciones de primer periodo, cuando empezamos a ver lo que era el movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Ah, ok. Yo les decía a ustedes
cuando empezábamos este tema que lo que habíamos visto en primer periodo era lo que se llamaba cinemática, que el estudio de la cinemática pues básicamente relaciona lo que es la distancia o la posición, la aceleración, la velocidad y el tiempo. ¿Ok? Mientras que dinámica entonces relaciona lo que es la fuerza y la aceleración. Y habíamos visto entonces que la variable que nos unía a estos dos conceptos era precisamente la aceleración. La aceleración es la variable que nos relaciona estos dos conceptos, el de cinemática y el de dinámica. Por eso es que para la primera pregunta vamos a utilizar dinámica. Profe, pero también podríamos utilizar cinemática. Claro, también puede ser al contrario. Yo te podría más bien preguntar, bueno, y si yo necesito que la pista la recorra en qué sé yo, en 10 segundos, ¿cuál es la fuerza que deberíamos aplicar? Y entonces empiezo con cinemática para después llegar a dinámica. Pero ¿por qué empiezo con cinemática? Para poder hallar esta aceleración. Siempre, no importa con cuál empiece yo, puedo empezar con dinámica para llegar a cinemática o por el contrario con cinemática para llegar a dinámica. Pero por cualquiera en que la que yo empiece, siempre lo que voy a buscar es la aceleración. Siempre es lo que vamos a buscar. La aceleración y con ese concepto podemos pasar al otro, digamos que al otro fenómeno que sería la dinámica o lo que estemos haciendo, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, empiezo con el primer procedimiento, que es dinámica, y dinámica lo que hace es relacionar fuerzas con la aceleración. Nuevamente tendríamos el mismo sistema de fuerzas, tendríamos otra vez la normal. Recuerden que estoy planteando la situación anterior, ¿no? Tendríamos la normal, teníamos el peso, teníamos la tensión, que ya sabemos cuánto vale, porque para este caso, esa tensión va a valer 120. Y teníamos nuestra fuerza de rozamiento. Por allá ya habíamos planteado sumatoria de fuerzas en sentido vertical y habíamos dicho que la normal menos el peso nos tenían que dar cero. ¿Por qué? Porque verticalmente no se está moviendo ese cuerpo. Él se mueve en forma horizontal, pero no vertical. Por lo tanto, esa sumatoria tiene que dar cero. De acuerdo a eso, entonces ya habíamos visto que la normal nos daba 98. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas, pero en sentido horizontal. Y en sentido horizontal, entonces tenemos la tensión menos la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Y chicos, por favor, a menos que estemos seguros de la condición, siempre vamos a considerar que se va a generar una aceleración. ¿Listo? Después veremos qué pasa si nos equivocamos o alguna cosa. Pero por ahora, siempre, si no estamos seguros, vamos a considerar que la sumatoria nos va a dar masa por aceleración. Ya habíamos también calculado, bueno, podemos reemplazar aquí, ¿no? La tensión ya sabemos que es de 120 de acuerdo al enunciado, menos la fuerza de rozamiento que la habíamos calculado en la parte anterior. Por aquí teníamos que la fuerza de rozamiento era esto y que ese resultado era el 78,4. O sea, menos 78,4 y que eso va a ser igual a la masa. La masa del cuerpo recordamos que era de 10, por aquí estaba, multiplicada por la aceleración. Y ahora solamente tenemos que despejar el 78,4 que está, perdón, el 10 que está multiplicando, pues pasaría a dividir y ya tendríamos el valor de la aceleración. 120 menos 78,4 dividido en 10. Y eso nos da 4.